Durante siglos, los jesuitas fueron mucho más que una orden religiosa. Sus colegios y universidades se convirtieron en auténticos semilleros de poder. Por sus aulas pasaron reyes, emperadores, políticos, filósofos y científicos que marcaron la historia de Occidente y también de gran parte del mundo. ¿Qué tenían de especial estos colegios? ¿Por qué se convirtieron en la referencia educativa de la Edad Moderna? ¿Y cómo consiguieron influir tanto en las élites políticas e intelectuales de su tiempo? El nacimiento de un sistema único, todo comenzó en 1540, cuando Ignacio de Loyola fundó la Compañía de Jesús. Desde sus inicios, los jesuitas comprendieron que, si querían transformar el mundo, no podían limitarse a predicar desde los púlpitos. Necesitaban influir en la formación de las nuevas generaciones. En apenas unas décadas, fundaron decenas de colegios en Italia, España, Francia y Alemania. Y en 1599 dieron un paso decisivo. Elaboraron el famoso Ratio Studiorum, un plan de estudios que establecía de manera detallada cómo debía organizarse la enseñanza en todos los colegios jesuitas del mundo. Era un proyecto ambicioso. La primera red educativa global, con normas comunes desde Roma hasta México, desde París hasta Pekín. Donde hubiera un colegio jesuita, los alumnos recibirían la misma formación rigurosa, basada en la disciplina, la retórica, la filosofía y el conocimiento de las ciencias. El método jesuita. El método educativo jesuita combinaba disciplina férrea con un sentido práctico muy poco habitual en la época. Los alumnos se levantaban temprano y seguían un horario estricto de clases, rezos y estudios. Se premiaba la excelencia académica y se aplicaba un sistema de emulación. Los estudiantes competían entre sí en exámenes, debates y ejercicios de oratoria. Quien lograba destacar recibía honores públicos, lo que incentivaba el esfuerzo. La enseñanza incluía materias clásicas como el latín, la retórica y la teología, pero también matemáticas, astronomía, historia y filosofía. Además, los jesuitas daban una enorme importancia a la expresión oral y a la capacidad de convencer. No era raro que los alumnos representaran obras de teatro en latín ante autoridades locales, nobles y hasta reyes. Estas representaciones eran auténticas exhibiciones de talento intelectual y artístico, en comparación con otras escuelas de la época que se limitaban a transmitir conocimientos básicos. Los colegios jesuitas ofrecían una formación integral. El objetivo no era solo instruir, sino formar líderes capaces de dirigir el destino de los reinos. Los colegios en Europa, el crecimiento fue fulgurante. A finales del siglo XVI, había ya más de 200 colegios jesuitas repartidos por Europa. En Francia, los hijos de la nobleza estudiaban en París, La Fleche o Rouen. El joven René Descartes, que más tarde sería considerado el padre de la filosofía moderna, recibió su formación en un colegio jesuita. En España, ciudades como Salamanca, Valladolid o Sevilla vieron nacer colegios que competían en prestigio con las universidades más antiguas. Muchos futuros ministros y consejeros de la monarquía hispánica pasaron por sus aulas. En Italia, los jesuitas se convirtieron en los educadores de las élites urbanas y aristocráticas. Sus colegios no solo formaban a nobles, también a hijos de comerciantes acomodados que buscaban ascender socialmente gracias a la educación. Y en Francia, el célebre Voltaire estudió con ellos, aunque años después se convirtiera en uno de sus críticos más feroces. Incluso en sus críticas, sin embargo, se notaba la huella de su formación jesuita. Claridad en el pensamiento, habilidad retórica y un dominio del lenguaje que deslumbraba a todos. Una Red Global. Pero la ambición jesuita no se limitó a Europa. Allí donde la monarquía española y portuguesa extendía sus dominios, los jesuitas fundaban colegios. En América,
Levantaron instituciones en México, Lima, Córdoba o Quito. En ellas se educaban tanto hijos de colonos europeos como descendientes de las élites indígenas. Estas escuelas se convirtieron en los primeros centros de educación superior del continente. Y aún hoy, muchas universidades latinoamericanas tienen origen jesuita. En Asia la empresa fue aún más sorprendente. En Goa, Macao y Pekín, los jesuitas crearon centros de estudio que combinaban la enseñanza cristiana con la ciencia y la cultura local. En China, Matteo Ricci enseñó astronomía a la corte imperial y tradujo textos clásicos chinos al latín. Su estrategia consistía en ganarse la confianza de los sabios locales mostrando erudición y respeto. De esta manera, los jesuitas no solo llevaban su religión, también difundían la ciencia, la cartografía y la filosofía europeas. Allí, donde había un colegio jesuita, se abría un espacio de diálogo entre culturas. Fabricant d'élite. La verdadera fuerza de los colegios jesuitas estaba en su capacidad para formar a las élites. No solo daban educación, sino que creaban redes de influencia. Un alumno jesuita podía convertirse en rey, ministro, diplomático, obispo o científico. Y al compartir la misma formación con otros exalumnos repartidos por Europa y América, se generaba una auténtica comunidad internacional. Para las monarquías católicas, contar con esta red de hombres formados por los jesuitas era una ventaja estratégica, pero también despertaba recelos. ¿Qué pasaba si la lealtad de estos hombres estaba más con la compañía de Jesús que con sus propios reinos? Las sospechas y la expulsión, ese fue el gran problema. A medida que su influencia crecía, también lo hacía la desconfianza hacia ellos. En el siglo XVIII, reyes y ministros empezaron a temer que los jesuitas fueran demasiado poderosos. Portugal los expulsó en 1759, Francia en 1764 y España en 1767. En todos los casos, el argumento era el mismo. Los jesuitas estaban acumulando demasiado poder en la educación y la política. Los colegios fueron cerrados o entregados a otras órdenes religiosas. Miles de jesuitas fueron desterrados. Parecía el fin de una era. Sin embargo, la huella que habían dejado era imborrable. El sistema educativo jesuita había marcado a varias generaciones de políticos, científicos y escritores. Aunque su orden fue suprimida oficialmente en 1773, cuando fue restaurada décadas después, los colegios renacieron con fuerza. Los jesuitas hoy, en la actualidad, los colegios y universidades jesuitas siguen siendo una referencia en todo el mundo. Instituciones como la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia o la Universidad de Deusto en España, forman parte de esta red global. Más de 800 centros educativos en los 5 continentes continúan aplicando principios heredados de aquel Ratio Studiorum de 1599. Disciplina, búsqueda de la excelencia, compromiso social y una visión global son sus señas de identidad. Y aunque el mundo ha cambiado radicalmente desde el siglo XVI, el hecho de que tantos líderes políticos, intelectuales y religiosos sigan formándose en sus aulas demuestra que el legado de los colegios jesuitas sigue más vivo que nunca. El misterio de los colegios jesuitas no es solo cómo lograron educar a las élites de su tiempo, sino cómo consiguieron mantener esa influencia durante siglos, sobrevivir a expulsiones y persecuciones, y seguir siendo relevantes en el mundo actual. Los jesuitas entendieron antes que nadie que el verdadero poder no está solo en los ejércitos ni en los tronos, sino en las mentes. Y su historia es la mejor prueba de que, cuando controlas la educación, controlas también el futuro.